Continuamos en esta calurosa tarde de viernes. Aquí en Objetivo Vizcaya en Tele7 queremos dar la bienvenida a nuestro colaborador, Guillermo Fiallegas, nuestro psicólogo clínico. Guillermo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y bien hallada. Gracias por soportar con nosotros este intenso calor que con los focos es aún mayor, hay que decirlo. Claro que estamos aquí, aunque parece como que no, que estamos aquí ahí, así como en la playita, bien fresquitos. Sí. Estamos pasando mucho calor, pero lo hacemos por nuestros telespectadores, ¿verdad, Guillermo? Sí, entre otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, es lo que tiene el verano, que llega tiene que hacer calor, claro. Guillermo, vamos a seguir con el tema complejos. Hablábamos el otro día del complejo de inferioridad. Exacto. Uno de los... Yo no sé si más, hay muchos complejos, iremos poquito a poquito desgranándolo aquí en nuestro programa, en tu programa, en tu sección, Guillermo. Pero el complejo de inferioridad quizá es uno de los que más presente está en nuestra sociedad y menos o más difíciles de detectar. Porque el complejo de inferioridad hay mucha gente que lo tiene, pero sí, que igual está un poquito ahí oculto, ¿no? Eso es. Yo creo que el complejo de inferioridad es bastante universal. Quiero decir que existe en todas las partes donde hay relaciones sociales, que se producen los hombres, que se producen las mujeres, que se producen los niños, que se produce en los ancianos. Es decir, el complejo de inferioridad puede estar instalado o instaurado en cualquier parte, en cualquier edad, en todas las razas, en fin, es muy general, puede estar en todos los sitios, ¿verdad? Pero ¿puede estar presente en la vida de una persona en un momento determinado y luego desaparecer? Sí. ¿O el que tiene complejo de inferioridad le acompaña siempre? No. El complejo de inferioridad se puede padecer, se puede haber padecido o probablemente lo podamos padecer con algunas personas concretas y en una situación determinada. Es decir, hay gente que tiene complejo no siempre, pero hay personas que tienen complejo cuando se relacionan con otras personas. Por ejemplo, este es más listo que yo, este es más hábil que yo, este habla mejor que yo, este enamora a las chicas mejor que yo, etcétera, ¿verdad? Eso está ahí, está presente, Y a la vez es que ese complejo de inferioridad pues se puede manifestar o con personas determinadas o en circunstancias o situaciones determinadas y luego no aparecer. Ya, hemos oído muchas veces decir, mire usted, yo no puedo hablar en público, ¿verdad que sí? Bueno, pues eso generalmente no es ni más ni menos que el resultado de un complejo. Sí, lo de miedo a hablar en público puede ser un complejo. Por ejemplo, efectivamente. Porque pensamos que los que están, bueno, pues enfrente, los que nos van a escuchar, son más que nosotros. O porque pensamos que vamos a ser incapaces de hacerlo. O porque establecemos un sentimiento de minusvalía hacia nosotros mismos. Es decir, eso que hace esa persona, yo no lo puedo hacer. Bueno, yo digo siempre lo mismo. Lo que hace una persona lo puede hacer otra persona en condiciones normales, ¿verdad? Pero hay gente que se automutila, él solo o ella sola, pensando en que su capacidad pues está especialmente reducida para un determinado tipo de situación o de cosa o de historia o de lo que sea. Es decir, esto Guillermo, porque hay ciertos casos o ciertos problemas, ¿no? Psicológicos de la mente que siempre decimos, encontramos explicación en nuestra infancia o en los padres, en las madres. Esto puede venir también pues porque, no sé, si es que les queremos echar siempre la culpa a nuestros padres de todo, ¿no? De no sé qué, uy, es porque su familia, es porque su padre, su madre. En esto puede que, en esto de complejo de inferioridad, ¿no? El complejo de inferioridad tiene algo que ver la familia, el padre, la madre, si no nos han dado cariño, si nos han comparado con los amiguitos del cole o con un hermano o con una hermana. ¿Puede influir esto? Efectivamente, claro que puede influir. Es decir, no es tanto un problema de transmisión genética de padres a hijos, es decir, es que el padre sufrió esto también, no tiene nada que ver el asunto, como si hay una responsabilidad muy directa, por ejemplo, en el caso de los padres. El complejo de inferioridad está muy relacionado con la manera, con la forma, con el estilo, con el trato de los padres a los hijos. Si
los padres potencian a sus hijos, lo más probable es que no exista un complejo de inferioridad. Ahora bien, si los padres devalúan a sus hijos y encima esto lo hacen constantemente, están generando poco a poco, pero progresivamente, un complejo de inferioridad. Entonces, el buen trato, así de sencillo, el buen trato, el trato inteligente, que en eso consiste educar, en tratar a la gente de buena forma y con un estilo, yo diría, intelectual, crítico, pero a la vez resolutivo. Eso es la buena educación. Entonces los padres pueden ser un foco de generación de complejo, pero también puede ser un foco de generación de complejo el colegio. Y ojo, porque además hay muchas veces que el tema colegio o los padres, las madres y los compañeros piensan que por ser muy jóvenes no nos enteran, ¿no? Cuando dicen, bueno, así es muy chiquitín, ¿no? Ojo, porque cuando somos pequeños somos una esponja. Exacto. Y aunque parezca que un niño de 3 años no se entera de nada, eso marca, ¿no, se Guillermo? entera, efectivamente, se entera mucho más de lo que parece. Porque se puede ser pequeño o mediano o mayor, como te da Pero la no gana, tonto. ¿verdad? Pero no tonto. Nunca, ¿verdad? Y lo que sí valoran los niños y lo que sí experimentan los niños es eso que se llama el análisis de la sensibilidad. Es decir, el niño capta la sensibilidad de los que actúan sobre él. Padres, hermanos, compañeros del colegio, etc. Y sobre todo, dentro de esa sensibilidad, volvemos a lo mismo de antes, el trato. El trato. ¿Sería posible eliminar radicalmente el complejo de inferioridad? Y yo digo sí. Sería posible. Nadie debería de padecer un complejo de inferioridad. ¿Y qué habría que hacer para que eso sucediera? Pues mire usted, muy sencillo también. Lo que habría que hacer es, todos los seres humanos potencialmente tenemos cosas buenas, tenemos cosas regulares y tenemos cosas malas. Bueno, pues si a un niño, si a una niña que tiene dificultades, por ejemplo, en el aprendizaje, ya más concretamente en el aprendizaje de la lengua, tiene dificultades con el habla, tiene dificultades con la escritura, tiene dificultades, pues porque a lo mejor con las extremidades es un poquito cojo. Es decir, los defectos físicos son claves a la hora de generar un complejo de inferioridad. ¿Por qué? Porque todo el mundo intenta mofarse, intenta reírse, y los niños son muy crueles. No nos gusta lo diferente, ¿no? Porque muchas veces exacto. es la diferencia, ¿no? Lo que No. yo no sé si no gusta o es que asusta, ¿no? Algo diferente. Puede que las dos cosas, puede que las dos cosas, pero casi siempre ocurre lo mismo. Casi siempre en los colegios, ¿verdad? Hay, no sé, 10, 15, 20 compañeros en un aula y hay 12 o 14 que no les pasa nada porque tengan un compañero pues, que sea un poquito cojo, o que tengan un compañero que le cueste mucho, no ande bien porque tiene problemas psicomotrices, etcétera, ya, lo que sea, ¿verdad? Pero siempre hay 2 o 3 que son los que más se meten con esa persona que tiene algún defecto físico, por ejemplo. Pues cosa curiosa, los que más se meten contra el que tiene un defecto físico son los que más probablemente pueden padecer un complejo interno de inferioridad. Y hacen todo eso, ¿no? De las risas, las burlas, exacto, para sentirse superiores, efectivamente, ¿no? Efectivamente. O sobre todo, para que no aparezca su propio complejo. Eso es posible. Entonces, yo creo que es muy importante que quede claro, muy claro, ¿verdad?, ¿qué es eso de tener un complejo de inferioridad? ¿En qué consiste? Claro, ¿cómo lo detectamos, ¿no? ¿Cómo sabemos si tenemos o si alguien tiene un complejo de inferioridad? Curiosamente, y si lo pensamos, casi nunca lo pensamos correctamente, pero yo lo voy a decir hoy como debe de ser. Un complejo de inferioridad es, en principio, un sentimiento. Ojo, y sentimiento viene de sentir. Y sentir
implica sufrir o disfrutar. Ojo, muy importante. Y afecta a todas las personas. De ahí A que todas. antes cuando se ha comenzado, ¿no, Guillermo? Exacto. Dicho que afecta a todo el mundo. Puede afectar a todo el mundo. Luego, unos lo superarán mejor, otros peor, a unos les hará más daño, a otros menos, pero eso es así. Entonces, el complejo de inferioridad es un sentimiento que en principio una persona tiene, un ser humano tiene, con respecto a los demás, muy importante. Entonces, el complejo de inferioridad tiene que ser un complejo relacional. Si no hubiera los demás, no habría complejo. Estaríamos solos en el mundo, ¿verdad? No habría complejo, ¿verdad? Entonces digo que es con respecto a los demás. ¿Y qué siente esa persona que tiene un complejo con respecto a los demás? Que son las dos cosas claves que he dicho al principio. Pues yo creo que esa persona se siente continuamente, permanentemente menor que ellos, ¿verdad? Menor que ellos, fuera del círculo de ellos, incluso cuando no existe ninguna razón que justifique este sentimiento. Es decir, pero hombre, si le trata bien todo el mundo, si... Bueno, pues eso, o en eso consiste el complejo de inferioridad. Y el complejo de inferioridad, como todos los complejos, conlleva dolor y sufrimiento, ¿verdad? Lo haga como lo haga esta persona. Sería interesante también, puestas las cosas así, decir, ¿quién tiene complejo de inferioridad? ¿Quién? ¿Cómo es esto? Sencillo, ¿verdad? Pues tienen complejo de inferioridad, yo diría que las personas que se sienten insignificantes, las personas que se sienten pequeños, pero sobre todo insignificantes y pequeños con respecto o ante los demás. Que esto no tiene nada que ver, recordamos, con Exacto. una persona puede tener complejo de inferioridad y ser un futbolista famoso, tener dinero, Exacto. tener poder, pero como es un sentimiento, Sí, eso sí. puede sentir insignificante aunque tenga mucho dinero, ¿no? Efectivamente, porque es que otra cosa muy curiosa, todo el mundo, todos, tú y yo y todos, todo el mundo tiene motivos para poder generar un complejo de inferioridad. Siempre hay alguien mejor que nosotros, ¿verdad, Guillermo? En todas las partes. En algunas cosas no, pero Claro, en otras... exacto. Entonces, fíjate, esta pobre gente que tiene complejos de inferioridad son personas ya, en principio, limitadas por ellos mismos, pero muy limitadas por ellos mismos. Y, por supuesto, a la vez, esto tiene que llevar una tendencia a la introversión. Es decir, les cuesta mucho abrirse, les cuesta mucho hablar, les cuesta mucho manifestarse, etcétera, ¿verdad? Y esa manera de hablar poco, de abrirse poco, de relacionarse poco y muchas veces mal, pues a la fuerza conlleva eso que vamos a llamar falta de recursos, falta aprendizaje negativo, estar siempre escondido, estar siempre tapado. Y claro, como consecuencia, pues se infravaloran. Tan malo es infravalorarse como sobrevalorarse. Pero siempre es más, hay más casos de complejo de inferioridad que complejo de superioridad. Hoy O también hay muchos. también. ¿Cuál Porque es más peor, más peligroso para la persona, Sí. para uno mismo? Para los demás me imagino que es una auténtica, voy a decir una palabrota, muy pesado, alguien que está yo soy el mejor, pero esa persona es feliz, ¿no? Bueno, ¿O no? o no. ¿Con qué complejos se sufre más? O no, porque yo creo que la mayor parte de las veces el complejo de superioridad aparece para tapar un complejo de inferioridad. Es la tapadera. ¿Verdad? Recuerdo un caso que yo tuve en la consulta, ¿verdad?, de un hombre que era especialmente mujeriego. Era un hombre muy guapo, por cierto, no tengo por olvidar, ¿no? Era muy sensible, era muy atractivo para las chicas, porque
no sé, tenía una sensibilidad muy cercana a la de las mujeres. Y claro, yo pude darme cuenta de que lo que había detrás del mujeriego era una homosexualidad latente. Anda, Guillermo. Exacto. Ajá. Y era una forma de tapar aquello, porque él me lo confesó al final, ¿no? En su familia, bueno, en su familia hoy no lo saben. Él me lo llegó a reconocer, ¿no? No lo superarían, dice. Es decir, yo mato a mi padre si se entera de que lo que verdaderamente a mí me interesa son los hombres, ¿no? De esos hay, yo creo que hay muchos casos, Guillermo. Bueno, yo he conocido gente famosa uno. incluso que hacen por demás, ¿no? Y coleccionan mujeres, mujeriego, para realmente disimular, ¿no? Tapar. Pues aquí pasa lo mismo. Eso conlleva mucho sufrimiento también, ¿no? Por supuesto, enorme, enorme. Y esto de tapar el complejo de inferioridad con una situación de superioridad se ve mucho, por ejemplo, cuando se tiene mando. Es decir, el hombre puede tener ese complejo de inferioridad, en su casa ser un coitado de cine, vamos, la mujer le tiene a raya exclusiva y va al trabajo y es un ser, un ogro, ¿no? Que Déspota, castiga a sus subalternos, parece que es el hombre más fuerte del mundo, o la mujer más fuerte del mundo, etcétera, y lo que está tapando es un enorme complejo de inferioridad. ¿Y por qué? Pues porque los seres humanos funcionamos así. Entonces, estos tienen complejo de inferioridad. Estas personas que tienen ese complejo de inferioridad, claro, ellos piensan, están seguros de que tienen grandísimas limitaciones, porque no pueden hacer lo que hacen las demás personas, y entonces estarán siempre por detrás, por la creencia, mejor dicho, en su incompetencia. Es decir, yo no puedo hacer las cosas como fulano, como citano, o como mi jefe, o como mi jefa, o como mi vecino, o como mi amigo. Que muchas veces ese pensamiento precisamente es eso, pensamiento, no lo verbalizan. Nunca saldrá de su boca de soy incapaz, o estoy limitado, o no puedo. En general nunca, efectivamente. Nunca. Y ya has dicho tú antes, sufren mucho. Claro, entre otras cosas porque se generan luego problemas que claro, no podían dejar de estar ahí. ¿Cuál es uno de ellos? Pues hombre, si hemos dicho que piensan que están por debajo de los demás, tienen que padecer envidia de los demás. Y no hay peor sentimiento que padecer envidia, ¿verdad? Fíjate qué lío, ¿no? Qué manera de vivir considerando que los otros son afortunados, porque tienen cualidades que a él no le están permitidas. Es decir, las cosas para los otros son sencillas, el éxito para los otros es sencillo. Mentira, pero eso es en lo que él cree, y eso es lo que va a hacer sufrir mucho. También a la fuerza, ¿verdad? Estas personas van a experimentar un sentimiento de huida. Es decir, no quieren estar con esos que consideran que hacen todas las cosas bien, porque cuando están con ellos sufren mucho. Se sienten más pequeños. Naturalmente. Entonces, ellos están convencidos de que se sienten incapaces de afrontar las situaciones que otras personas podían afrontar. Es decir, ya añaden otro problema, duro y difícil, el fracaso. Fíjate las cosas que he dicho, ¿eh? Es decir, es que yo voy a fracasar en lo que intente. Yo quiero ser siempre el segundo o el tercero. Líder jamás. Yo no estoy capacitado ni preparado. Entonces, son esas limitaciones, ¿verdad? Y lo que te decía antes, por lo general, cuando tienen autoridad, sobre todo laboral, cuando tienen autoridad, suelen abusar tremendamente de esa autoridad. Suelen ser los grandes tiranos, ¿verdad? Suelen ser esas personas que ante los que pueden abusar, ante sus subalternos, les van a machacar. Estamos escondiendo un importante complejo de inferioridad a través de una línea de superioridad.
había un sector donde esto se veía con más claridad. Era en el sector militar. Cuando íbamos a la mili obligatoriamente, yo recuerdo, con todos los respetos, no digo que tengan que ser así todos porque sería mentira, sería falso esto, pero cuando estábamos en la mili siempre decíamos lo mismo. El peor de todos los sargentos, o que eran, claro, los que más iniciaban con la tropa, o los tenientes, o los cabos primeros, es porque en su casa deberían de tener un enorme problema. Bueno, y no nos dejan hablar más. En el próximo programa seguiremos avanzando. Terminaremos en el complejo de esto, inferioridad, ¿verdad? Y cómo solucionarlo, como se puede tratar, se mira, puede solucionar. fíjate, yo tenía aquí la segunda parte de la historia de hoy, que era cómo superarlo. Vale. Y de eso vamos a hablar. Hablemos en el siguiente programa. En el siguiente programa. Pues nos vemos el próximo viernes. Bien. Guillermo, Pero eso, que a nadie se le olvide, todos los complejos de inferioridad se pueden superar. Ay, yo el próximo viernes tengo el Todos. examen de conducir y pensé que era incapaz y bueno, No, pues no, hay que no. superar esos ¿Verdad que miedos. no? Pues hombre, ahí estamos. Nada, No es tan difícil. Mucho más fácil de lo que parece. Guillermo, nos vemos entonces el próximo viernes. Pasa buen fin de semana. Vamos a Disfrutarlo. intentarlo. Eso es, y tú también. Vete a la playa, verás. Coge un poco de color. Gracias, Guillermo. Claro. Nos tenemos que marchar. Nos vemos el lunes. Estaremos de vuelta con todos ustedes el lunes a las 5 de la tarde en Objetivo Vizcaya. Les recuerdo, no se olviden, el domingo a partir de las 12 del mediodía estaremos en directo en Tele7 Radio 7 con la segunda edición de La Estropatada. Cerca de 40.000 patitos de goma que van a tomar la ría de Bilbao en esa carrera solidaria para recaudar fondos para la investigación de las enfermedades neurodegenerativas. Estaremos con la Fundación WOP, con todos ustedes, con invitados de lujo, el domingo a las 12 del mediodía, junto con mi compañero Alberto Hierro. Espero que nos vean y espero que disfruten y que ganen el mejor patito. Y el lunes se lo contaremos también. Gracias, Guillermo, y gracias a ustedes. Un besito. Pasen buen fin. Agur.